Este es un ejercicio académico para el curso de investigación cualitativa. Mi nombre es Juan Fernando Palomino, estudiante del cuarto semestre del programa de Derecho, y quien está grabando es Guillermo Vera, a su vez también es estudiante de Derecho. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Perdomo. ¿Cuál es su edad? Mi edad actual son 27 años. ¿Es usted oriundo de qué? Yo soy oriundo del municipio de Baraya, en el departamento del Huila. ¿Y actualmente dónde reside? Actualmente resido en la ciudad de Bogotá. ¿Usted puede, por favor, acreditarnos su profesión? Bueno, básicamente soy abogado, egresado a la Universidad de Atlántico, especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué más nos podría decir de su experiencia laboral hasta el momento? No, básicamente soy abogado asesor de unas compañías del sector de hidrocarburos y hace aproximadamente un año soy docente de Derecho en la Universidad Manuel Beltrán en el área de Derecho Público. Bueno, doctor, ¿profesa usted alguna ideología o política? Bueno, en cuanto a identificación con algunos partidos políticos, puede que sí, pero en el hecho de que esté vinculado o que sea militante activo de un partido determinado político, no, por el momento no. ¿Y qué partido o por cuál afinidad política usted se decanta? Bueno, yo soy de una índole un poco conservadora, en ese orden de ideas me identifico con postulados del Partido Conservador Colombiano. ¿Por qué se identifica con dicha afinidad política, doctor? Básicamente porque soy un defensor de las instituciones, tanto instituciones jurídicas como las instituciones sociales, como la familia, entre otras. Bueno, ¿qué piensa? ¿Usted ejerció su derecho al voto en la última jornada electoral? Por supuesto, desde que tengo mi cédula nunca he perdido un solo voto. Me pareció muy bien, doctor. ¿A qué cree usted que se debe que últimamente los debates presidenciales y en general los debates políticos se hayan vuelto un altar al chisme? Bueno, básicamente esto se debe al debilitamiento de la política como tal. La política creería yo, desde hace unos 15 años hacia este momento, ha sufrido un gran golpe en cuanto a su institucionalización, en cuanto a la presentación de propuestas. Básicamente en estos momentos la política, más que política, es una politiquería, teniendo en cuenta que quienes se presentan a un cargo público, tal como el caso de las presidenciales que se nos avecinan el 27 de mayo, no se preocupan por presentar propuestas serias en cuanto a qué van a hacer cuando sean presidente, por ejemplo, sino que abogan es por un sistema de miedo, por un sistema de yo te ataco, tú me atacas. En ese orden de ideas, la política se ha convertido en un escenario de confrontación, de ataques directos entre los candidatos. Y esto no solo ocurre en Colombia, miren lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos simplemente se atacaron dos candidatos que ya sabemos cuáles son, y el resultado fue que quien más atacó fue quien ganó. Entonces hemos desfigurado la idea de la contienda política en el entendido de que la política se está convirtiendo en un altar, como tú lo dices, para quien más tenga la capacidad de generar esos chismes, como tú lo dices, de generar miedo, de generar conflicto, cuando en realidad la naturaleza de la política es presentar propuestas y que el pueblo decida cuál de las propuestas es la mejor. Doctor, entonces usted considera, según lo que acaba de decir, que este tipo de debates y este tipo de politiquería polariza el país? Por supuesto, es que el país viene polarizado, creería yo, desde unos 10 años hacia acá, precisamente por lo que estamos diciendo. Ya la política no se ejerce con base en propuestas serias y concretas, sino con base en chismes, con base en ataques, en confrontaciones de un bando y de otro. Como ya lo dijimos, el tema es las presidenciales. Miremos en la calle quiénes conocen las propuestas de los candidatos. Y cuando hablamos de quiénes, preguntemos quiénes ya tienen decidido por quién votar. Y preguntémosle a esa persona si conoce la propuesta de su candidato. Generalmente las personas no conocen las propuestas, conocen es cómo se han atacado a los candidatos, quién ha sido el que más injurios o calumnias ha lanzado respecto de los demás. Entonces, creo que eso es un fortín para el politiquero. El politiquero lanza sus ataques en el marco de una confrontación o de un escenario político con un único fin: generar división. Y esa división sí que ha calado en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana se ha ido
polarizando entre o eres guerrillero o eres paramilitar. Esa es la contienda en estos momentos, pero desconociendo la naturaleza, la estructura de las propuestas de los candidatos. Bueno, en razón a lo que usted dice de que el país se divide en dos extremos, la izquierda extremista y la derecha extremista, podemos decir que también salen a la luz diferentes alternativas políticas. Claro, por supuesto, pero ¿cuál es el asunto? Es un hecho cierto que hay alternativas diferentes, hay opciones diferentes a lo tradicional. Hay personas que representan algo nuevo, algo diferente a esa polarización entre izquierda y derecha. Pero ¿cuál es el asunto? Que estas personas, como basan su proyecto en propuestas, estas personas no tienen la acogida de la ciudadanía. ¿Por qué? Por lo que ya hemos explicado. La ciudadanía se basa en la polarización. El que más miedo infrinja al elector, ese es el que va a conquistar los cargos públicos, como el caso de la presidencia. Hay candidatos, sin mencionar nombre, que tienen propuestas muy serias en temas ambientales, en temas de justicia, en temas de administración pública, pero como no recurren a esas prácticas de polarización, son candidatos que no tienen acogida en el electorado. Doctor, ¿cree usted que existe una estigmatización para dichos sectores que apoyan ya sea uno o otro partido referente a la población? ¿Se estigmatiza con que si usted apoya a dicho candidato, su afinidad política va a ser igual, va a tener los mismos pensamientos, va a tener las mismas acciones? Sí, por supuesto. El país entero se encuentra polarizado y los partidos políticos o los grupos significativos de ciudadanos no escapan a esa polarización. Inclusive quienes militan en esos partidos están bajo una constante polarización, bajo una constante zozobra, porque son clasificados ya sea de guerrilleros, de paramilitares, de corruptos, etcétera, etcétera. Pero precisamente es por eso, porque las castas políticas se han dedicado exclusivamente a generar polarización, a dividir, porque tienen la idea, y lo están consiguiendo, de que entre más dividan, más seguidores fieles van a tener. Y ese sistema se está apoderando de la política colombiana. Ese sistema está permeando desde los más altos niveles de la administración hasta el ciudadano de a pie. Bueno, doctor, en relación a eso, ¿cuál es su candidato? Bueno, ya es un tema un poco más complicado porque ya implica la posición personal de uno. Mira, muchos candidatos tienen propuestas muy serias. Yo me he enfrascado, le he dedicado tiempo a revisar las propuestas de los candidatos y cómo lograrlas. Yo creo que la propuesta que a mí más me acoge está entre Sergio Fajardo e Iván Duque. Son las propuestas que más me atraen. ¿Y qué opina del candidato Petro? Bueno, el candidato Petro, por decirlo de alguna forma, es una de las opciones que más polariza junto con el candidato del Centro Democrático. Son los que más polarizan esta elección. Sin embargo, creo yo que tienen muchas falencias en cuanto a sus propuestas. Las propuestas son muy bien acogidas, tienen mucha recepción en la ciudadanía, pero yo voy más allá de la simple propuesta. Yo voy al plano de cómo podrá consolidar dicha propuesta, cómo podrá cumplir dicha propuesta. Y hay una serie de propuestas de dicho candidato que creo que son inviables desde el punto de vista del cumplimiento una vez sea presidente de la República. Doctor, de acuerdo a esto, ¿cómo ve usted entonces el desarrollo de la jornada electoral que se avecina? Bueno, creo yo que esta jornada electoral va a ser un poco más tranquila en relación con las jornadas, sobre todo del 2010, 2006 y 2002, cuando estábamos bajo un constante asedio de factores armados como las FARC, que incidieron en muchas regiones del país. Creo que va a ser un desarrollo tranquilo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y creo que los resultados se van a conocer muy rápido, pero adicionalmente creo que esos dos poderes o esas dos castas políticas que te mencioné ahora, que son las que más generan división, son las que van a estar en segunda vuelta. Doctor, pero de acuerdo a los últimos acontecimientos que ha habido en el país, como el desbalance que hay en el proceso de paz, ¿no cree usted que esto puede influir de manera negativa en el proceso electoral?
Bueno, desde el punto de vista negativo, respecto de algunos candidatos, incide negativamente para los candidatos que son defensores de la paz. ¿Por qué? Porque hay un sector de derecha que se ha enfrascado, se ha dedicado a decir que va a hacer modificaciones al acuerdo de paz, a decirle a la ciudadanía el acuerdo quedó mal estructurado, va a haber impunidad, las FARC no van a entregar los menores, no van a entregar sus bienes, etcétera, etcétera, van a seguir delinquiendo. Factores tan importantes como el de Jesús Santrich le suman votos a quienes históricamente, y aunque este término históricamente está un poco mal porque esto lleva 2 años, 3 años, a quienes desde siempre se han opuesto al proceso. ¿Por qué? Porque en cierta medida yo creo que acciones como esa, de un líder de esa guerrilla o esa extinta guerrilla que siguió delinquiendo, le va a dar la razón a esas personas que siempre han dicho que el proceso está mal diseñado. Entonces, creo yo que de consolidarse nuevos escándalos, como los de Jesús Santrich, como el del desfalco de los fondos de paz, creo yo que podrían incidir en una primera vuelta como único escenario para la presidencial. ¿En qué sentido? En que si se presentan nuevos acontecimientos como esto, que le den la razón a quienes se han opuesto a ese partido, creo yo que podría incidir en que el ciudadano diga, sobre todo el ciudadano indeciso, diga, mire, este sector ha tenido razón, el proceso quedó mal efectuado, hay que hacerle cambios significativos al proceso, vamos a votar por el candidato que está abogando por eso. Y en ese sentido sí podría tener consecuencias negativas para los defensores del proceso tal como está. Pero entonces, sin lugar a dudas, lo que usted nos quiere decir es que, sea cual sea el resultado de la jornada electoral, el proceso de paz en Colombia se va a ver afectado de una u otra manera. Sí, es que el proceso de paz no lo está, mejor aún, el proceso de paz no lo va a dañar el presidente que llegue. El proceso de paz se está debilitando cada día más. Acontecimientos como el de Jesús Santrich, como el de Iván Márquez, que aparentemente tiene algunos enredos por temas de narcotráfico con la justicia norteamericana, pero sobre todo la corrupción que ha habido en el manejo de los recursos de la paz, son aspectos que están debilitando al proceso, de modo tal que es muy probable que con escándalos nuevos, que muy seguramente se van a suscitar, el proceso finalice en unos términos negativos para el país. Doctor, ¿qué opina usted del candidato Vargas Lleras, que empieza a coger un poco de fuerza en la población? Bueno, el candidato Vargas Lleras representa lo mismo de siempre. Antes hablábamos de que había candidatos como Sergio Fajardo, a quien yo admiro mucho, que representan un cambio positivo. Contrario a eso encontramos a Vargas Lleras. El candidato Vargas Lleras representa la consolidación del status quo. Es decir, vamos a seguir igual, quizás con un mayor énfasis en la corrupción, porque representa el partido que más funcionarios han sido sancionados penal, disciplinaria y fiscalmente. Entonces creo yo que es un candidato para la clase oligarca actual. Pero ¿no cree usted que este candidato tiene bastante posibilidad de llegar a consolidarse como presidente? Bueno, de hecho sí las tiene. ¿Por qué? Porque precisamente representa un partido que tiene las grandes castas políticas en las regiones haciendo trabajo conjunto para lograr en primera medida que el candidato Vargas Lleras supere la primera vuelta y se instale en la segunda vuelta. Pero adicionalmente, mira que el Partido Cambio Radical siempre ha estado involucrado, por ejemplo, en la costa, en temas como compras de votos. Entonces, a pesar de que en las encuestas no sube, creo yo que el voto de la maquinaria puede, en determinado momento, poner a este candidato en segunda vuelta, con la conclusión lógica de que quien perdería el escaño en segunda vuelta sería Gustavo Petro. Doctor, ¿qué papel juega la desigualdad en Colombia en esta jornada electoral? Hombre, básicamente la desigualdad desde todo punto de vista tiene que ver en esta elección. ¿Por qué? Porque si hablamos de la desigualdad de conocimiento, de la desigualdad económica, son estos los grandes sectores del país. Los sectores menos favorecidos del país son los que más capital electoral tienen o más caudal electoral tienen.
De allí que la estrategia de las grandes castas políticas no sea generar propuestas, sino sea generar división, sea generar miedo. El miedo va y se complementa con esos factores de desigualdad económica y de conocimientos, y es allí donde los grandes partidos políticos que generan esa polarización tienen su más fuerte caudal electoral. Bueno, doctor, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros y estaremos atentos a cualquier cosa. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad.